Sabido es que Arthur Conan Doyle abrazó el espiritismo ya en tiempos casi juveniles. Dicen que con tan solo 22 años participó en su primera sesión espírita. Ese espíritu lo mantuvo durante muchos años y finalmente en 1916 declaraba a la revista Life que él era espiritista, que abandonaba las prácticas católicas para adentrarse con decisión en el mundo de los espíritus. Creía firmemente en ese mundo espiritual, participó en sociedades científicas británicas muy en boga en aquellos tiempos decimonónicos, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y desde luego los espíritus eran su auténtica, su real, su acreditada religión. De hecho, cuando falleció el 7 de julio de 1930, tras 71 años de asombrosa aventura, ordenó o dejó escrito que en su lápida no figurase la fecha de esa muerte, la fecha del óbito, pues pensaba que la muerte no existía. Solo figuraba en esa lápida esto: aquí yace Arthur Conan Doyle, nacido el 22 de mayo de 1859. Y para finalizar ese epitafio, pues una frase rotunda que definía su gran biografía: temple de acero, rectitud de espada. En su autobiografía, la verdad es que el propio Arthur Conan Doyle llegó a escribir que harían falta varios tomos para poder contar con detalle su asombrosa aventura en la vida. Y a fe que no faltaron acontecimientos, a fe que no faltaron circunstancias para dar razón a ese escrito, a esa afirmación. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, ese 22 de mayo de 1859. Eran tiempos victorianos, tiempos de conquista, tiempos imperiales. Ese imperio en el que él tanto creyó, al igual que otros autores coetáneos suyos como Rudyard Kipling. Lo cierto es que Arthur Conan Doyle siempre se distinguió por esa defensa enconada, esa defensa encendida del imperio británico, el gran emanador de cultura, el gran emanador de civilización desde la metrópoli londinense, una especie de nueva Roma, de nuevo imperio romano, pero trasladado a los tiempos de la reina Victoria. Y vino al mundo en el seno de una familia acomodada, una familia de artistas, de burgueses. En ese clan todos habían prosperado menos el padre, Charles Doyle. Charles Doyle era un hombre pues atenazado por la depresión, imbuido en un alcoholismo frenético, y de hecho acabó sus días en un asilo, recogido. Intentó escapar en varias ocasiones, pero desde luego podemos decir que era la oveja negra de la familia. A él siempre le fue mal, siempre le fue mal. Y su mujer, Mary Foley, apenas podía seguir los dictados, los desaires, los devenires de su marido. Pero bueno, la prole intentó crecer, y sobre todo con el mecenazgo de algunos personajes fundamentales para los primeros años de Arthur Conan Doyle. Su segundo nombre era Ignatius, y el Conan lo adquirió de un tío abuelo suyo llamado Michael Conan, y dicen que fue uno de los que facilitó que el pequeño Arthur estudiase medicina, aunque otras fuentes nos hablan de Brian Weller. Brian Weller podía ser un amante, era médico, amigo de la familia, pero dicen que era amante de Mary Foley, y que Brian fue el máximo instigador para que Arthur entrara en la Facultad de Medicina de Edimburgo, muy próxima a la casa natal de los Doyle. Lo cierto es que si fue Brian o si fue el tíito Michael Conan, no lo sabemos, pero sí que podemos contar que Arthur muy pronto recibió una educación, una estricta educación espartana. Con tan solo 11 años ingresó en un colegio de jesuitas, la familia era católica, y allí empezó a instruirse y a aprender idiomas como el francés y el alemán, muy versado en esas lenguas, y que le vendrían muy bien para sus futuros viajes. En 1876, justo cuando un tal George Armstrong Custer moría en Little Bighorn, allá en los lejanos Estados Unidos de América, víctima de caballo loco y sus guerreros, pues en ese año de 1876, 100 años fundada la nación norteamericana,
y Arthur Conan Doyle ingresaba en la Facultad de Medicina de Edimburgo. Y allí iba a cursar durante 4 años esta carrera que le acompañaría buena parte de su vida y que dio sentido seguramente a su vocación literaria, como luego explicaremos. En esa facultad había ímprobos estudiantes y grandes magíster, grandes educantes. Uno de ellos se llamaba Joseph Bell. Cuentan que el doctor Bell intentaba inculcar en sus alumnos pues el método deductivo, que no se fiasen de la primera apariencia, que no se dejasen llevar nunca por un primer diagnóstico, que escrutasen al enfermo, al paciente, y que supiesen leer entre líneas, que seguramente gracias a ese método deductivo llegaría la solución para múltiples enfermedades. Arthur Conan Doyle tomó muy buena nota de estas instrucciones de su querido doctor Bell, y dicen que el propio doctor Bell fue la figura inspiradora para la creación de Sherlock Holmes, un hombre que también se basaba en el método deductivo, que era un detective extraordinario, pero que sin duda algunas esas apreciaciones, a veces subyacentes, a veces un poco desapercibidas, eran las que luego daban sentido al gran caso y que acababan siempre en una resolución feliz para este brillante detective, fruto de la imaginación de Arthur Conan Doyle. En 1880 terminó la carrera y como era un hombre de mente inquieta, un hombre de alma aventurera, se embarcó, y eso sí, se embarcó en diferentes navíos, uno de ellos un ballenero groenlandés, y con ellos, en calidad de médico, viajó al Ártico. También en otro barco fue a las latitudes africanas, donde estuvo a punto de fallecer víctima de un naufragio. Un hombre siempre sometido a los avatares de la historia, y siempre con suerte. Decían que tenía baraca, que tenía la facultad de escapar de los más difíciles peligros. Pero embarcado como médico estuvo un tiempo, unos años. Finalmente se cansó de tanto trasiego marinero y decidió establecerse en su Reino Unido, en su querido Reino Unido. En Saxi montó una consulta que a decir verdad no le fue nada bien. Los pacientes no abundaban, no se fiaban de aquel joven pero comprometido galeno y no visitaban esa consulta. En los tiempos perdidos en los que el joven doctor Conan Doyle intentaba pescar a algún paciente, pues en esos tiempos perdidos, esos tiempos de asueto, de ocio, empezó a crear, empezó a imaginar y sobre todo empezó a sospechar que la literatura, su auténtica vocación, junto a la medicina, le podría proporcionar algunos beneficios. Y surgieron las primeras obras que, bien es cierto, no fueron de hondo calado entre la crítica y el público, apenas se vendieron. Lo que sí llegó en este tiempo fue su boda, su primera boda con Mary Louise Hopkins, con la que tuvo 2 hijos. Un matrimonio feliz, siempre unido, a pesar, eso sí, de la tuberculosis que contrajo Mary Louise nada más casarse con Arthur. Arthur fue fiel durante unos años a Mary Louise y a pesar del amor que tuvo años después con Jane Leakey, pues no quiso dejar abandonar a su mujer enferma y siempre estuvo a los pies de su cama, siempre la estuvo cuidando, siempre la estuvo llevando pues a clínicas, a sanatorios, incluso en Suiza, donde, por cierto, Arthur Conan Doyle se consagró como uno de los introductores del esquí. Hasta entonces, hasta finales del siglo XIX, el esquí estaba mal visto. Él lo había comprobado cómo se practicaba en Noruega, y quiso llevar esa afición a las tablas, esa cuestión de deslizarse por la nieve, a pesar de lo rudimentario entonces de la práctica del esquí, pero él quiso llevar ese esquí a Suiza, y aquí lanzó uno de sus célebres vaticinios. Dijo Arthur Conan Doyle, cuando era apenas el único esquiador que se deslizaba por las lomas, por los montes suizos, dijo: algún día, cientos de ingleses vendrán a esquiar a Suiza. Ya veis que este pronóstico se cumplió con escrupulosa exactitud y hoy en